Bienvenidos, esto es En Trending. La muerte del afroamericano George Floyd encendió las alarmas y acaparó las redes sociales en estos últimos días. Pero hoy, más que hablarles de una tendencia, queremos invitarlos a hacer una reflexión acerca de un problema que persiste en el mundo y del que México no es ajeno: el racismo y la discriminación que a diario enfrentan miles de personas debido a su cultura, condición económica o color de piel. Así es, la discriminación racial no es un tema nuevo. Por eso hoy recordaremos la lucha que han realizado algunos movimientos antirracistas para visibilizar y enfrentar esta situación. Conoceremos el origen del movimiento Black Lives Matter y su impacto en la lucha por los derechos y la dignidad de los afroamericanos. ¿Crees que México es un país racista? ¿Sabías que las oportunidades en nuestro país dependen del color de tu piel? El racismo va más allá de la exclusión por los rasgos físicos de una persona. Conozcamos más de este término en un minuto. En la actualidad, muchas personas no nos consideramos racistas. Vemos expresiones del racismo que son abiertas y claras en grupos extremistas, como el Ku Klux Klan. Sin embargo, en muchas ocasiones se ejerce mediante procesos normalizados socialmente, en el uso del lenguaje o chistes racializados. Este fenómeno social se fundamenta en la creencia errónea de que hay razas que nos hacen diferentes. El concepto crea prejuicios fundados en la distinción de una o varias características entre las personas. A pesar de que en el año 2000 se secuenció el genoma humano y se comprobó que no existen las razas, las expresiones racistas continúan presentes. Este fenómeno social puede darse de diferentes maneras. La distinción por color de piel es una de las más comunes, pero también se refleja en términos de clase social y económica, identidad de género, orientación sexual, expresión lingüística, creencias religiosas, entre otros aspectos. A través de la historia, hombres y mujeres han protestado en nombre de la libertad, la igualdad y la no discriminación. Yadi nos hace un breve recuento de algunos de los movimientos que han luchado en contra del racismo. A lo largo de la historia humana, el racismo ha provocado grandes catástrofes derivadas de pensamientos que expresan superioridad de algunas personas hacia otras, siendo la discriminación la característica principal para ejercer atroces acciones como la esclavitud de los africanos por causas tan vanas como el color de la piel y una cultura muy distinta a la de Occidente. En 1865, Abraham Lincoln abolió la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, esto no mejoró las condiciones de vida para la población afroamericana, que seguía padeciendo violencia, desigualdades y brutales asesinatos. En el año de 1909, se creó la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, una organización que promovía justicia para los afroamericanos. Los objetivos eran garantizar la igualdad política, educativa, social y económica de sus derechos, además de eliminar la discriminación basada en la raza. En 1919, Septima Poinsett Clark se unió a esta organización luchando para alfabetizar a la comunidad afrodescendiente y para que conocieran sus derechos. En 1955, una ciudadana de nombre Rosa Parks fue arrestada por no ceder su asiento a una persona blanca en un autobús. Esto detonó el movimiento por los derechos civiles con un boicot a la línea de autobuses durante 381 días hasta que derribaron la ley local de segregación entre afroamericanos y blancos. Martin Luther King lideró este movimiento, organizando diversas manifestaciones que tenían por estandarte la no violencia para exigir el derecho al voto, la no discriminación y un alto al racismo. En esa misma década, Malcolm X promovía con su comunidad el orgullo de portar raíces africanas. Expresaba con tal ímpetu sus opiniones sobre la desigualdad que se vivía en Estados Unidos, que sus enseñanzas como activista radical inspiraron el surgimiento del movimiento Black Power. A finales de los 60, surgió como una movilización que defendía y promovía los derechos de los afroamericanos, además de seguir la línea de Malcolm X de enfatizar el orgullo de ser afrodescendientes como una forma de empoderamiento. Otra nación que sufrió violencia y segregación racista fue Sudáfrica con el Apartheid, un sistema de segregación racial infundado por el Partido Nacional en 1948, que designaba la separación de lugares exclusivos para personas de piel blanca y piel negra, ejercía la prohibición de matrimonios o relaciones sexuales entre ellos, así como la denegación al voto para los africanos, que conformaban la mayor parte de la población. A raíz de esta opresión, surgió el Congreso Nacional Africano, del que fue líder Nelson Mandela.
activista que mediante la desobediencia civil externaba sus ideales contra la dominación de los afrodescendientes y en pro de la igualdad social. Tras 27 años de encarcelamiento, Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica en 1994 y abolió el sistema apartheid. Desde los abolicionistas hasta el actual Black Lives Matter, los movimientos antirracistas han sido innumerables, todos con el propósito de extinguir la ideología de la supremacía blanca. A lo largo de los años, la discriminación racial ha sido factor de violencia y desigualdades. Ante lo sucedido en Estados Unidos, Frida nos da más información en la primera parte de su reportaje. Una lucha racial se ha disparado nuevamente en los Estados Unidos a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd, generando grandes protestas en contra del racismo y la violencia policial. Bajo el movimiento Black Lives Matter, la lucha se ha extendido a nivel mundial, lo que ha puesto en debate las desigualdades e injusticias contra las minorías. El 25 de mayo, George Floyd, afroamericano de 46 años, murió en Minneapolis luego de ser brutalmente sometido por un policía blanco, quien le presionó el cuello con su rodilla durante más de 8 minutos. Un video filmado por un testigo muestra a Floyd inmovilizado, diciéndole al oficial repetidamente: "No puedo respirar, no me maten". El FBI abrió una investigación sobre el caso. Los 4 oficiales involucrados fueron despedidos y están detenidos. Su perpetrador, Derek Chauvin, se encuentra acusado de asesinato en segundo grado y podría pasar hasta 40 años en prisión. Un día después de que Floyd murió, comenzó a circular el video del arresto en redes sociales, lo que conmocionó por completo a Estados Unidos y derivó en el inicio de las protestas contra la violencia racial que se ha agudizado en dicho país durante los últimos años. El uso excesivo de la fuerza por parte de los policías tiene también una historia que se ha profundizado en los últimos 30 años, puesto que la Secretaría de Defensa echó a andar un programa para dotar a las policías civiles de un equipamiento militar, con el argumento de que al utilizar estas nuevas armas iba a ser una policía mucho más eficiente y efectiva. Black Lives Matter, las vidas negras importan, es un movimiento sociopolítico originado en Estados Unidos contra la violencia policial hacia hombres y mujeres negras y la desigualdad racial estructural en el sistema de justicia. Hay una historia de brutalidad policíaca y entonces esto va a crear, por supuesto, también una reacción de simpatía, de solidaridad, que empieza con los jóvenes. Los jóvenes van a ser muy protagonistas de este estado de conciencia y de poner un fin al hartazgo, a esa brutalidad policíaca que está exacerbando. En al menos 75 ciudades y más de 20 estados se han extendido las protestas, y aunque la mayoría han sido pacíficas, la indignación se esparce como un polvorín de ira y dolor y han dejado a su paso muertos, heridos, miles de arrestos, saqueos e incendios. La mayoría de los estadounidenses, en una encuesta que hizo el Pew Research Center, considera que el presidente Trump ha empeorado las relaciones entre las razas en aquel país, y luego la respuesta que ha dado el presidente Donald Trump, que es una respuesta realmente pésima en todos sentidos, porque no ha llamado a la nación a buscar una armonía y a tratar de pacificar la situación. Etiquetar por nuestro color de piel, estatus social, por ser de otro país, pertenecer a un grupo étnico, indígena o religioso, es dividir a la sociedad y provocar discriminación racial. El racismo tiene como principal consecuencia la discriminación y desigualdad, ya sea social o institucional, y sus principales causas son derivadas del miedo, desconocimiento, causas socioeconómicas o de ideología. De esto y más nos platica en entrevista el Dr. Tomás Pérez Bejo, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La historia de la mayor parte de la humanidad, incluida la época actual, de manera consciente o inconsciente, parte de la idea de que existen razas distintas. Algo que se acusó sobre todo en los 2 últimos siglos, que digamos sería la época del nacimiento de lo que podríamos llamar, aunque parezca un contrasentido, el racismo científico, de que las personas son diferentes en función del color de su piel, porque básicamente eso es lo que estaría afirmando los planteamientos racistas, pero son diferentes. Y no solo son diferentes, que bueno, eso puede ser un problema prácticamente irrelevante, sino que son diferentes, pero hay unas con capacidades distintas que las otras. Entonces, a partir de ahí, en todo discurso racista, lo que está subyacendo son elementos de discriminación. Si alguien que no tiene el color de mi piel es inferior a mí, por lo tanto, no tiene los mismos derechos que yo. Eso es algo que vivimos en la vida cotidiana y en una ciudad como la Ciudad de México vivimos todos los días, aunque no seamos conscientes de ello. Es decir, a una persona la tratan distinta cuando entra en una tienda en función de cómo va vestida, obviamente, porque eso refleja un estatus social determinado, pero sobre todo con respecto al color de la piel, de lo cual no somos conscientes, pero que yo creo que es una realidad cotidiana. Justo ahí es donde entran a lo mejor las otras problemáticas de las que le preguntaba, que justo es la discriminación o la desigualdad social, que eso se da pues en muchos países, no nada más en Estados Unidos o en México. Sí, no, yo diría que eso forma parte del sustrato profundo de la cultura de la mayor parte de los países. Lo que ocurre que con un discurso que es muy ambiguo, porque no es explícito pero es implícito. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si nosotros le preguntamos hacemos una encuesta en la calle, le preguntamos a las personas con las que encontremos si ellos creen que los negros o los indígenas o los chinos, no sé lo que se nos ocurra, son distintos y tienen capacidades distintas a personas de raza blanca, es posible que en estos momentos nos contestarían que no. Es decir, no hay un cierto pudor a afirmar explícitamente una concepción racista del mundo. Pero se da consecuencias sociales e institucionales porque justo muchas leyes también al beneficiar a minorías o grupos específicos, pues también hay un tipo de discriminación. Sí, el nacionalismo sigue gozando de un alto prestigio en muchos ambientes intelectuales y particularmente yo diría en el mundo latinoamericano y particularmente yo diría en el mundo mexicano. Es decir, hay un discurso nacionalista que es bueno, es decir, lo resumiría de una forma muy sencilla. Ser racista es malo, pero ser nacionalista es bueno. Y eso es algo que estamos viviendo todos continuamente. Y creo que algo muy importante es que la gente primero entienda qué es el racismo, cómo lo vivimos y justo qué se puede hacer para cambiarlo desde uno mismo. Yo ahí lo que le diría es, en principio hay algo que tenemos que ser conscientes de ello. El racismo, como le decía al principio, no es tanto una ideología como una forma de entender el mundo. Insisto, los problemas solo se resuelven si aceptamos que existen, porque si no aceptamos que existen directamente no tenemos nada que hacer con ello. A partir de ahí es un trabajo lento, arduo, en el cual tiene que participar el Estado, pero tiene que participar también la sociedad civil. Es un problema de educación, es un problema de cambio de valores, es un problema de cuestiones importantes de que nosotros mismos nos preguntemos hasta qué punto muchas de nuestras actitudes, pensamientos no son una forma implícita de racismo y insistiría mucho, esto es un proceso que no vamos a resolver ni en 5 ni en 10 años, pero que sí podemos ir poniendo las bases para intentar resolverlo. En México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura que en la actualidad pasa prácticamente desapercibido. Aún en nuestros días, el tono de piel resulta ser un factor determinante para avanzar dentro del sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o determinar los ingresos económicos. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, 1 de cada 4 mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida, y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Entonces el racismo
se va quedando, ¿no? Entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior, y por otro lado, ¿no? Pues hay una relación de poder. Aunque nuestro país se considera una nación multicultural, conformada por más de 60 pueblos indígenas, estas comunidades han enfrentado grandes desafíos a lo largo de los años, pero ninguno como el rechazo a partir de sus rasgos físicos y culturales. Y ni hablar de los afrodescendientes, que prácticamente han sido invisibilizados, ignorados y poco reconocidos en México. Y cada vez que hablaba con alguien, ¿no? Me decía, no, aquí en México no hay racismo. Racismo en Estados Unidos porque aquí no hay negros. Dos grandes mentiras. Una, si hay negros, son muchos, ¿no? Tenemos una población muy importante, además una herencia muy, muy grande en la historia, ¿no? Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas, pero no lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestro día a día. Sin embargo, expresiones como hay que mejorar la raza, trabajo como negro, no seas indio, naco o jodido, contribuyen a la permanencia de este problema. En la ciudad todavía se dice, ya no se dice indio, se dice naco, ¿no? O chacha, o no sé qué, o no, en fin, hay siempre términos a la moda que hacen y que muestran y dan a ver que el otro es distinto y el otro es menor, ¿no? Que ese es el asunto al final. El otro vale menos, el otro no tiene derechos, al otro se le puede pisar, se le puede pagar lo que sea, se le puede explotar, se le puede hacer trabajar durante una pandemia, ¿no? Ya lo vimos, o sea, no hay ningún problema. Entonces sí, son vidas que valen menos. En México, mucho se habla de inclusión, de detener la violencia de género, de igualdad de oportunidades, pero la paradoja recae en el daño y limitaciones que enfrentan algunas personas debido a la discriminación racial. El problema no es nuevo, pero el debate apenas comienza. Romper con los estereotipos, reconocer y reflexionar nuestras acciones puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo. Para combatir el problema del racismo y la xenofobia que existe en México, académicos universitarios crearon Surge, un seminario interdisciplinario que busca crear algunas iniciativas que contribuyan a erradicar esta situación. Nadia platicó con la doctora Olivia Gal, quien es coordinadora de este proyecto. Vamos a conocerlo. El racismo es como un cáncer social muy arraigado y difícil de extirpar. En México, un grupo de universitarios han observado su dinamismo para entenderlo, pero su meta es combatirlo junto con la sociedad. Para ello crearon Surge, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia en México. Nuestra corriente a la que pertenece nuestro seminario UNAM, justamente lo que está peleando, porque la noción de raza, el concepto raza, tratemos por todos los medios de erradicarlo de la faz de la tierra. Cuanto más pronto los seres humanos nos dejemos de concebir en términos de grupos biológica y culturalmente inferiores o superiores, más rápidamente vamos a poder combatir el racismo. Los académicos combaten el racismo en contra de los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente de nuestro país, los extranjeros y de la gente que vive en situación de pobreza. Hemos trabajado por muchos años ya en asociación con la sociedad civil, con organizaciones indígenas, con organizaciones afromexicanas, con organizaciones de migrantes, con organizaciones internacionales también, porque no nos gusta quedarnos dentro de las fronteras nacionales. Muchas de estas organizaciones son importantísimas en el combate contra el racismo. Sin ellas, los académicos no podríamos trabajar y no podríamos lograr muchas cosas. Bueno, nuestro equipo de especialistas en afromexicanos ha trabajado intensamente con México Negro y parte, por ejemplo, de la razón por la que se logró la encuesta intercensal en 2015, que por primera vez contó a los afromexicanos. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con las casas de la mujer indígena, que desgraciadamente hoy están sin presupuesto y que estamos peleando durísimo porque este gobierno no les quite el presupuesto. Han jugado un papel desde hace 17 años protegiendo a las mujeres indígenas del racismo, la discriminación étnica, la pobreza, pero también la violencia.
Surge genera trabajos de difusión y actividades que estrechan lazos con la gente. Además, estos investigadores y activistas desean ampliar el diálogo hacia América Latina y Estados Unidos para entender cómo los fenómenos del racismo y la xenofobia se vinculan entre naciones. Queremos dar cursos de formación, queremos publicar materiales didácticos de difusión. Nuestro equipo de trabajo hay historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos de la ciencia, biólogos, historiadores de la ciencia, médicos, genetistas. Todos los esfuerzos del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia en México buscan la transformación de las políticas públicas a nivel local, federal y estatal, también para hacer conciencia de que estos males se pueden atacar reduciendo la pobreza y fomentando la educación. El hecho de tener cualidades distintas como el idioma, el color de piel, las costumbres y hasta el estado socioeconómico dan lugar a actitudes racistas que vulneran los derechos humanos. Esta es la segunda parte del reportaje. Aunque el racismo no es una problemática única de Estados Unidos, en este país la comunidad afrodescendiente sufre una enorme desigualdad en términos de ingresos, oportunidades, educación, estado de salud y relaciones con las instituciones de la ley y la justicia. El racismo sirve para frenar la movilidad social de los grupos en desventaja. Es una manera de inferiorizarlos y de detenerlos y de evitar que tengan patrimonio, riqueza, que tengan aspiraciones. Es como una manera de decir, este es tu lugar y aquí te quedas. Hay que entender que el racismo es intrínseco a la desigualdad en los Estados Unidos y que los negros no nada más han sufrido la discriminación racial, sino también la discriminación económica. Los afroamericanos siguen, muchos de ellos, quedando atrapados en todo este espectro que abarca la desigualdad en conjunto. Las muertes de personas en confrontaciones con la policía, como en el caso de Floyd, es algo que se repite cientos de veces al año en Estados Unidos. El 24% de los muertos a manos de la policía son negros, aunque el grupo solo constituye el 12% del total de la población del país. La tasa de encarcelamiento es 6 veces mayor para negros que para blancos. En 2018, la población carcelaria era en un 33% negra y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos cubren el 60% de la población estadounidense. Incluso en la afectación actual por la pandemia, son los afrodescendientes quienes más están padeciendo. En la población de los Estados Unidos, alrededor del 22% de los que tienen COVID-19 y el 23% de los que han muerto a causa de él son negros. Las protestas resurgen con la violenta muerte de George Floyd en Estados Unidos, pero han cruzado las fronteras, extendiéndose a nivel mundial en países como Australia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Francia, Grecia, Bélgica, Italia, España y también en México, donde las protestas se han levantado por una causa común, la lucha en contra del racismo y la violencia policial, que también afectan a estos países. Estamos hablando de que el incidente de George Floyd no se puede leer de manera aislada. Quizá la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo es que todo este fenómeno que hoy es global viene acompañado de un descrédito de las fuerzas policíacas y cuál es el riesgo de esta circunstancia? Me parece que es importante porque el riesgo de que crezca la desconfianza en las fuerzas policiales porque tienen una actuación desmedida, fuera de lugar, puede ser también aprovechado por terceros, por otro tipo de grupos, para generar mayor inestabilidad política y social al interior de cada país. El tema del racismo ha sido expuesto y denunciado tanto en libros y películas como en algunas series y documentales. Adrián nos comparte algunas opciones que nos pueden ayudar a reflexionar y conocer más acerca de esta problemática. En esta cuarentena, dedícale un tiempo a estas propuestas que nos pueden ayudar a comprender más el tema del racismo en Estados Unidos y el mundo. Un tema que puede abrir una plática y un muy extenso debate.
Como primera opción te presento Strong Island. Es un documental nominado al Oscar que analiza el asesinato del hermano del cineasta James Ford. La vulnerabilidad de la familia, el dolor y la discriminación racial se entremezclan en este trabajo que retrata una situación que sigue latente. El libro Malcolm X, Vida y voz de un hombre negro, autobiografía y discursos, nos cuenta la historia precisamente de Malcolm X, uno de los activistas más radicales en la defensa de los derechos de los afroamericanos, quien decide buscar de cualquier forma la libertad. Un retrato de su vida con múltiples contrastes: violencia, pacifismo, terrorismo y democracia. Enmienda 13. Un documental para la reflexión en el que expertos, activistas y políticos analizan la criminalización de los afroamericanos. En las cárceles de Estados Unidos el porcentaje de afroamericanos ha sido por mucho tiempo el más alto. Algunos lo señalan como justicia racista. La 92 es una recopilación de las imágenes inéditas que ofrece una oportuna mirada al polémico juicio de Rodney King de 1992 y del veredicto que desató los disturbios civiles, injusticia y racismo latente en una sociedad multicultural. El libro El color de la justicia, considerado como la Biblia de Black Lives Matter, es un trabajo de la periodista Michelle Alexander, en el que detalla la combinación de factores legales que hacen que los hombres negros y de la comunidad latina tengan más probabilidades de ser tratados injustamente por la policía y de recibir largas condenas de prisión. Así nos ven. Es una miniserie basada en una historia real que relata el caso de 5 adolescentes de Harlem que son acusados de atacar y violar a una joven blanca en Central Park. Un caso más de injusticia derivado del racismo. Por último, la película Todo el día y una noche nos cuenta la historia de un joven sentenciado a cadena perpetua que rememora a las personas, las circunstancias y el sistema que jugaron en su contra y lo llevaron a cometer el crimen que lo condenó. El desconocimiento, la falta de información y sobre todo respetar la diversidad pueden ayudar a evitar la discriminación racial, ¿no crees, Viri? Definitivamente, Adrián, la discriminación racial no es exclusiva de un país. En México aún queda mucho por hacer para combatir esta situación. Reconocer que existe el problema y no invisibilizar las acciones que lo alimentan puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo. Por hoy nos despedimos, pero nos vemos la próxima semana con más información aquí en Trending.